buenas tardes, el siguiente video va a tratar sobre los autómatas de pila, creado por Daniel Aguilera, Jonathan Mora y Julián Moreno. Bien, los autómatas de pila son una extensión de los autómatas finitos determinantes, a los que se le añade una memoria o una pila. Bien, en la pila se almacenan símbolos de la cadena de entrada y la gramática, así como caracteres especiales para indicar el estado de pila, vacío o eslanda. Bien, en la pila las transiciones son de la manera P, X, S, Q y T, siendo que P es el estado inicial, Q es el estado final, X es el símbolo de la cadena de entrada, S son los símbolos que desapila y T los símbolos que apilan. Bien, gráficamente se explicaría de la siguiente manera. Como primera instancia en la cadena de entrada hay un cabezal de lectura que se sitúa en la primera posición. Luego hay un mecanismo de control que se sitúa en el primer estado. Y por último también tenemos que en una cadena de lectura, pero esta cadena de lectura solamente va a servir para la pila. Y si pasamos al segundo estado, digamos la cadena del cabezal de lectura pasaría a la segunda posición y el mecanismo de control al segundo estado. Bien, como pueden observar en la imagen. Listo. Ahora pasemos con un ejemplo que mi compañero Jonathan va a explicar. Bueno, en la siguiente presentación voy a explicar cómo crear un autómata de pila según el lenguaje dado. Bueno, nos están dando el lenguaje donde dice que 0 debe estar elevado a la n y 1 elevado a la n, donde n debe ser mayor o igual a 1. Por otro lado tenemos de que 0 debe estar igual elevado a la n, 1 multiplicado por 2 a la n, y ese n debe ser mayor o igual a 1. Bueno, vamos a crear una cadena válida para esta primera parte del lenguaje, donde n1 sería igual a 0, 1 y n igual a 2, esto sería 0, 0, 1, 1. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Que la misma cantidad de ceros sea la misma cantidad de unos. ¿Qué es lo que estamos cumpliendo acá? Que n sea mayor o igual a 1. Bueno, ya con estas cadenas válidas ya podemos empezar a crear el autómata. Analizaremos que cuando entran ceros vamos a apilar símbolos y cuando entran unos vamos a desapilar. Bueno, para resolver esta primera parte de la cadena vamos a crear un estado, una transición, donde le vamos a decir que cada vez que entre un 0 no haga nada y apile una A, como lo estamos viendo acá. Aquí está la pila, siempre debe iniciar con Z y apilamos una A. Ya que con el primer 0 apilamos una A, ahora tenemos que hacer que lo desapile. ¿Cómo lo hacemos? Si entra un 1 y hay una A, tenemos que desapilar la A y pasaríamos a otro estado, que sería ya el estado final de aceptación, para que ya la pila quede vacía, donde dice, si no hay nada, hay una Z, colocamos un lambda que es vacío, y ya quedaría en estado de aceptación, que es lo que necesitamos en nuestra pila, que quede vacía. Bueno, eso solo nos serviría si solo nos entra un 0 y un 1, pero si nos entran dos ceros, dos unos o cuatro ceros, cuatro unos, ya no nos servía el anterior, así que colocamos una transición adicional donde nos diga que cuantos unos lleguen y haya AES, las vaya desapilando. Ya todo esto ya nos serviría ya para que quede un estado de aceptación y ya cumpliríamos con esta primera parte del lenguaje. Bueno, ya para cumplir la segunda parte, donde n igual a 1, donde 0 elevado a la 1 sería como la cantidad de ceros que debe ir y 1 debería ser el doble de la cantidad de ceros que hay. En este caso sería como 0 y el doble, que sería 2 unos. Con la primera parte que hicimos pues no nos serviría, así que realizamos otros tres estados, donde el primero sería igual que el anterior, que cada vez que entre un 0 no haga nada, apile una A, y si hay una A pues la desapile. Pero si llega en 1, no haga nada y deje otra vez vacío, en lambda.
Cuando esté todo vacío y llegue a la Z, va a no hacer nada, encuentra la Z y la desapila. Eso sí nos serviría para la cantidad de 0 y 1, 1. Bueno, ya para terminar, para que cumpla la cadena completa, como en este ya veíamos, la misma cantidad de ceros es diferente de la cantidad de unos. Así que si nos llegan más unos que ceros, tenemos que agregar otro estado en el que cada vez que llegue un 1 y encuentre una desapile, y cada vez que encuentre un 1 no haga nada, desapile y ya hasta que tenga un estado de aceptación. Así ya cumplimos con el lenguaje dado, con las cadenas ejemplo, y sirve para esta primera cadena y esta segunda otra. Bien, ahora pasemos por un tema que es hablado por el paper, que se llama la jerarquía de Chomsky. La jerarquía de Chomsky consiste en que es una clasificación jerárquica de distintos tipos de gramática formales, formando a su vez gramáticas formales, no tiene más caso. Chomsky hablaba que esa jerarquía constaba de 4 niveles. Como pueden ver en la tabla, tenemos el nivel tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3, en la cual dice que en el tipo 0 las gramáticas no tienen restricciones, es decir, que incluye a todas las gramáticas formales. En la gramática de tipo 1 son las gramáticas sensibles al contexto. Eso quiere decir que genera los lenguajes sensibles al texto, a lo que se lee. Por eso se le coloca dependiendo al texto. O sea, depende de la gramática que se va a colocar a un texto. Tenemos que la gramática de tipo 2 es una gramática libre. Es una gramática libre al contexto. Es decir, que genera lenguajes independientes del contexto. Y en la gramática, sí, de tipo 3 es una gramática regular. Pero en este caso, nosotros nos vamos a enfocar en la gramática de tipo 2. Y como es bien, la gramática de tipo 2 se enfoca en los autómatas de pila. Dice que los autómatas de pila permiten reconocer los lenguajes independientes al contexto, correspondientes a su gramática. Dentro de la jerarquía de Chomsky cabe, digamos, resaltar que los lenguajes libres del contexto tienen como una gran importancia en la definición de los lenguajes de programación. Pero eso también hay que resaltar que tienen una regla. Digamos, la regla de la gramática de tipo que son de la forma A y I. Lo que quiere decir que A es un no terminal y es una cadena de terminales y no terminales. Esos lenguajes son aquellos que pueden ser reconocidos por un autómata de pila. Bien.